Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea donde estén. Muchas gracias por escuchar este podcast. Hoy tenemos de invitada especial a Jazmín Mota, quien es especialista en varias cosas, pero bueno, en particular la ubicamos mucho por captura y secuestro de carbono, pero ya nos irá ella platicando todas sus ramificaciones. Ha trabajado en muchos lugares muy interesantes. Así que bienvenida, Jazmín. Muchas gracias por darte el tiempo. Y pues no sé si quieras empezar platicándonos un poco de quién es Jazmín y cómo llegaste a donde estás. Hola, muchas gracias, Ceci, David, y a todas y a todos los que escuchan este podcast o lo están viendo por las diferentes plataformas. Pues como ya escucharon, soy Jazmín Mota, soy ingeniera geóloga de la UNAM, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde empecé justo mi carrera y parte del camino en los temas en los que he estado trabajando. Sin embargo, creo que echando un ojo al pasado, pues desde pequeña ya tenía muchas inquietudes respecto a temas ambientales, crecí en un entorno de una familia donde se habla mucho de la industria petrolera, y pues bueno, creo que esas cosas fueron determinantes en mi vida y también precisamente hace poco platicaba con algunas alumnas y alumnos de cómo realmente cosas que van ocurriendo en nuestras vidas van guiando el camino, ¿no? Hacia donde nos movemos. Y justo en esto que comentas, Ceci, de que, pues claro, se me asocia mucho con el tema de captura y almacenamiento de CO2, porque es en el que he trabajado por muchos años. Sin embargo, algunas de las experiencias que he tenido también en el camino trabajando en la industria, en el gobierno, con bancos internacionales de desarrollo y más recientemente en la academia, pues me han llevado a explorar otras áreas súper interesantes que ahora me apasionan. Em, pues como les mencionaba, he trabajado en distintas organizaciones y desde distintos sectores y en cada uno de ellos he aprendido cosas súper interesantes. He conocido personas con visiones muy distintas, algunas de ellas incluso polarizadas, pero creo que al final hay algo muy interesante y es que todas y todos estamos apuntando a un objetivo común y es tener una mejor calidad de vida y vivir en un mundo mejor. Y eso es lo que hasta ahora pues me mantiene súper motivada y explorando nuevas áreas de conocimiento. Jazmín, muy interesante toda esta parte y justo hablando de quién eres y también pues qué hay detrás de todo esto que te motiva. Sabemos que la danza, el flamenco, los ritmos latinos son intereses que pues que permean mucho en ti. Quisiéramos preguntarte si hay alguna conexión entre estos intereses y lo que haces hoy día. ¿Nos puedes contar un poquito más si es que hay algo de esto? Sí, totalmente. Y qué chévere que se toque ese tema. Pues sí, bueno, la danza es la forma del arte que ha estado más presente en mi vida. Como decías, pues llevo muchos años bailando flamenco. Claro, soy mexicana y me encantan los ritmos latinos. Más recientemente bailo danzas afro y la verdad es que sí, hay una conexión muy fuerte desde la parte en la que creo que el arte abre la posibilidad a que podamos explorar otra manera de interactuar con el mundo, o sea, crea otro tipo de sensibilidades, te permite tener una perspectiva distinta de las cosas, hasta cuestiones más específicas de cada una de las disciplinas o de las formas del arte que empleamos, que nos acercan a las realidades que han existido a través del tiempo. Por ejemplo, en la danza, si nosotros nos vamos a ver de dónde vienen los bailes, en qué contexto se realizan, quiénes los hacen, todo eso en realidad es un reflejo de la realidad y la manera en que las personas interactuamos con la naturaleza o con el entorno, ¿no? No me gusta mucho hablar del entorno porque pareciera que no es parte de nosotros o nosotros parte de él, pero bueno, estas relaciones son súper interesantes y creo que realmente abren una puerta, ¿no? A que no nos quedemos tan metidos en cuestiones académicas o teóricas o tan condicionados, por ejemplo, a los lugares donde vivimos. ¿A qué me refiero con esto? Muchas de las personas vivimos en grandes ciudades y en el futuro se prevé
que más gente se mueva a vivir en megaciudades, y eso ha creado también una desconexión con lo que pasa en la naturaleza. Entonces las danzas, la pintura, la música, justo nos permiten recordar, escuchar, sentir o movernos, eh, y poder percibir de nuevo esa conexión que se ha tenido desde que existieron los primeros humanos en el planeta con la naturaleza. Entonces, sí, totalmente. Y más recientemente, mi acercamiento hacia este tipo de danzas como la danza afro, y algunas otras cosas y rituales que hay alrededor de ello e información han sido determinantes para los temas en los que me estoy enfocando ahora, que tienen que ver con justicia ambiental y social para contextos específicos, ¿no? Es decir, sobre todo el sur global como Latinoamérica, África o Asia, me ha dado muchísima información y sensibilidad acerca de la importancia de estos temas. Sí, totalmente. Creo que yo estoy muy de acuerdo con esto de que hablamos del entorno como si fuéramos nosotros no parte de, ¿no? Pero en realidad nosotros estamos en el entorno y el entorno, pues es todo de lo que dependemos, ¿no? Entonces es muy importante estar conectados. Es la verdad bonito ver que, pues que las personas, aunque estén muy metidas ya sea en algo académico o todas las líneas que has trabajado antes, que puedas mantener esta relación humana también, siento. Porque a veces eso es lo que yo a veces siento que se está perdiendo, ¿no? Como este contacto a veces entre humanos, ¿no? O sea, con tanta tecnología. Entonces, pues la verdad, gracias por compartirnos eso. Siempre es muy interesante aprender qué más hay, ¿no? De cada persona. Es importante ver que todos somos personas muy complejas, con muchos gustos. Pero bueno, me gustaría ahorita regresar tantito a que nos platiques. ¿En qué has trabajado en todo esto de captura y secuestro de carbono o demás? ¿Y por qué es importante que se platique? ¿Por qué es importante que lo investiguemos? ¿Por qué, o sea, salió tanta motivación para que crearas la revista de MEX? Bueno, el grupo de MEX, ¿no? Y la revista del Punto Crítico. Entonces, bueno, si puedes platicarnos un poquito de todo esto para la audiencia, que muchos probablemente no saben qué es, ¿no? Captura y secuestro de carbono y demás. Sí, claro, pues justo mi interés en este tema surge de manera un poco casual, que bueno, ya sabemos que las casualidades no existen, pero cuando estaba yo en la universidad, pues estudiando geología, pues me llamaba mucho la atención la parte de la ingeniería y la geología enfocada a temas petroleros, por todo lo que conlleva el análisis del subsuelo y la parte también temporal, o sea, la complejidad que hay en esa área siempre me resultó muy atractiva. Pero como les decía, había desde que yo era niña una motivación por los temas ambientales y la protección del planeta. Soy de estas generaciones que crecieron viendo caricaturas donde te decían, cuida el agua, ¿no? Cuida las plantas, cosas por el estilo. Yo creo que eso influyó. Entonces, de pronto llegó ese momento en el que dije, es que estas dos cosas que me encantan no pueden coexistir, o sea, no puedes trabajar en la industria petrolera y hablar de temas ambientales. Y digo que de manera así muy de casualidad surgió que uno de mis profesores empezaba a trabajar en estos temas con la Comisión Federal de Electricidad, y me dijo, oye, ¿por qué no lo que estás haciendo de tu tesis lo enfocas a este tema, ¿no? Investígalo y a ver qué te parece. Entonces así me acerqué a un grupo de la Comisión Federal de Electricidad que estaba trabajando en la evaluación de la capacidad de almacenamiento geológico de CO2, es decir, para quienes no están tan familiarizados con esta terminología, es que se captura CO2 de fuentes industriales donde se generan muchas emisiones, como plantas termoeléctricas, siderúrgicas, cementeras, etcétera. Y ese CO2, en vez de liberarlo a la atmósfera, se comprime y después se lleva a sitios donde ya se ha hecho una evaluación geológica, es decir, cómo están las rocas en el subsuelo, para poder inyectar ese CO2 en los poros de las rocas, ¿no? O sea, no es que exista bajo una caverna o una cosa así, sino en realidad es en los microporos de las rocas donde se almacena ese CO2. Entonces, este grupo trabajaba justo buscando esos sitios en el país donde pudiera inyectarse el CO2. Y estuve trabajando ahí haciendo modelos estructurales, interpretando registros geofísicos, cosas súper técnicas.
Un tiempo después se abre la posibilidad de que yo trabaje en el Banco Mundial, asesorando a la Secretaría de Energía en estos temas, pues por varias razones, porque casi no hay gente que supiera de este tema, porque hablaba inglés, que eso también es súper importante, y sobre todo porque este tipo de proyectos, al venir de países como europeos, de Estados Unidos, de Canadá, pues se requería alguien que pudiera interactuar con personas de otros países y también entender la literatura, que estaba todo en inglés, ¿no? O sea, toda la información de CCUS, que es Carbon Capture, Utilization and Storage, que es esta tecnología de la que hablamos, todo estaba en inglés, ¿no? Porque pues todo venía de países donde ese era el idioma que dominaba. Tiempo después, después de trabajar en el Banco Mundial, entré a trabajar en CENER, en la Secretaría de Energía, y uno de los temas de los que estaba a cargo, el principal de la dirección que yo coordinaba, era captura y almacenamiento de CO2, ¿no? Y ahí entonces ya cambió un poquito el escenario, porque ya no solo era hablar de temas técnicos, sino crear política pública, ver asuntos de regulación, trabajar con muchísimas instituciones nacionales e internacionales, que podían ser gobierno, industria, organizaciones de la sociedad civil, de la academia, por supuesto, centros de investigación, y se creó un grupo bellísimo, súper interesante, donde se daban contribuciones y opiniones desde distintas trincheras, y eso me dio la sensibilidad de entender cuáles eran las cosas que les preocupaban a los diferentes actores, ¿no? O a los diferentes sectores incluso. Porque de pronto, pues, el sector petrolero tenía un interés, una necesidad y unas características. No sé, las organizaciones de la sociedad civil, había una preocupación más por el ambiente o las personas, y estaba la parte financiera, ¿no? Entonces, la verdad tuve ese privilegio de poder observar todo desde distintas aristas, y llegó un momento crítico en mi carrera, que siempre me encanta platicarlo porque es una anécdota muy bella. Y bueno, en esto que yo les platicaba, pues todo mi enfoque estaba en lo técnico y en el dinero, ¿no? O sea, lo importante es que haya la tecnología y logremos traerla a México, pagarla, tener el dinero para pagarla y encontrar dónde hacer estos proyectos. Por ahí de 2018 se hicieron un par de consultas públicas en las ciudades de Poza Rica y de Coatzacoalcos, que era donde se tenía planeado hacer un par de proyectos piloto para temas de captura y almacenamiento de CO2. Y en una de estas consultas me encontré con una persona de la comunidad que fue invitada a estas sesiones y que me cuestionó muchísimo sobre CCUS, ¿no? Y sobre lo que yo estaba presentando y sobre estas iniciativas del gobierno y de por qué habían organizaciones internacionales participando y cuáles iban a ser los beneficios para las localidades. Esta persona cambió totalmente mi vida y mi forma de ver la energía, los temas energéticos y la ingeniería, porque entonces pude reflexionar que la ingeniería en realidad está al servicio de la sociedad, está para resolver problemas sociales y proteger a la naturaleza y nuestros recursos, y de pronto eso se queda tan diluido en si tenemos el dinero y la tecnología, en una visión súper tecnocrática, que nos olvidamos para quién estamos haciendo estos proyectos e intervenciones. Entonces yo siempre que puedo agradezco muchísimo esa experiencia. Y bueno, después de ahí me fui a hacer un doctorado, ¿no? Como que sentí que yo ya no podía, en el lugar donde estaba, aportar más cosas ni aprender más cosas. Bueno, en todos lados se aprende, ¿no? Pero específicamente en ese momento yo tuve tantas preguntas después de esas consultas públicas que dije, necesito darme tiempo para pensar e investigar qué más pasa, ¿no? Y así fue como me metí a hacer un doctorado y, y gracias a la pandemia, siempre yo sé, fue un tiempo muy difícil, pero para mí fue muy fortuito, empecé a trabajar en temas de sostenibilidad, ¿no? En el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Y ahí pues
o sea, se hablaba y se discutía mucho sobre la complejidad del mundo, sobre las interconexiones, sobre cómo influyen no solamente lo técnico y lo económico, las personas, lo ambiental. Y así empecé a crear nuevas líneas de investigación, que es en las que estoy ahora. Pues no de investigación, líneas de trabajo y de curiosidad, ¿no? Eh, y así surge la plataforma que mencionaba Ceci hace un momento. Eh, Justo en este tiempo, les decía, de la pandemia, pensando en todas estas experiencias y cosas que yo observé a través de los años, me di cuenta que había una necesidad muy importante de tener un espacio donde se comunicara este tipo de información en español, ¿no? ¿Y por qué en español? Porque me di cuenta que hay muchos sitios en Latinoamérica donde se está promoviendo el uso de esta tecnología, pero no toda la gente habla inglés, no toda la gente entiende de qué se tratan estos temas o por qué es importante CCUS en el portafolio de cosas que se pueden hacer para reducir el impacto negativo en el ambiente. Entonces dije, bueno, creo que sería mucha utilidad. No encontré ninguna otra plataforma así, excepto una que hay en España, que sí tiene materiales en español, pero su contexto es europeo, ¿no? Entonces, esa fue otra cosa que tratamos de hacer con la plataforma mexicana de CCS, ponerlo también en el contexto de México y de Latinoamérica. Y, y bueno, pueden entrar y conocer la página y escribirnos y preguntarnos cualquier duda que tengan, pero también nos dimos cuenta que había, o sea, que la información de pronto en estos temas es muy técnica y que aparte no está desconectada de otros problemas ambientales y sociales o de sostenibilidad. Y se nos ocurrió hacer una gaceta, un tipo de revista de divulgación científica, que si bien busca abordar los temas de emisiones de CO2 y sostenibilidad, pues la verdad es que lo hemos dejado abierto a explorar distintas temáticas con la intención de promover un pensamiento crítico. Y con esto me refiero a que las personas puedan escuchar distintas opiniones con las cuales pueden estar o no a favor. No tenemos que estar de acuerdo todas y todos en todo, pero sí es importante saber qué se piensa en otros lugares, qué piensan otras personas, y así poder tomar una decisión y crear nuestros propios criterios, ¿no? Entonces, más o menos así es esta no tan corta explicación de mi carrera y de cómo llegamos hasta este último proyecto que es súper cercano a mi corazón y que es la revista Punto Crítico. Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho leer la revista cuando sale, porque sale como bimensual o algo, ¿no? O no sé, como que no sale todos los meses, pero cada que me la mandan yo la leo. Me gusta mucho y justo Energy, pues estamos totalmente de acuerdo con todo lo que mencionas, esta experiencia que viviste. Es muy interesante, ¿no? Cómo recuerda uno esas experiencias que sabes, que son las que fueron un punto de inflexión a veces, ¿no? En tu vida. A mí, a título personal, me gustaría mucho como escuchar una explicación, como dices, más lo más coloquial posible, supongo, de cómo se ve un proyecto, un piloto de captura y secuestro de carbono. O sea, estos pilotos que ya estaban en pie, que ya nos platicarás si es posible, si avanzaron o no. ¿Cómo se ve? O sea, que es una especie de pozo, como un pozo petrolero de geotermia, es en los poros, entonces, ¿qué pasa? ¿Se puede desestabilizar o no? Porque estas son preguntas que me han hecho a mí, yo no soy experta, entonces no tengo la respuesta. Esto me encantaría que nos platicaras un poco. Sí, claro, pues, a ver, les decía que en estos proyectos la intención es capturar grandes cantidades de emisiones de CO2, principalmente de la industria, pero para estar al día, les cuento que también ya hay proyectos en el mundo donde hay una especie de gigantes ventiladores que filtran el aire así atmosférico y separan el CO2, pero bueno, ese es un tema que está, o sea, si bien ya hay proyectos, no es el más maduro o a nivel comercial, pero la idea es esa, ¿no? Como evitar o que se emita CO2 a la atmósfera o sacar el CO2 de la atmósfera, y eso se hace principalmente en los puntos donde están las emisiones, donde está la industria. Entonces, en vez de que todos los gases, una vez que se quema el combustible o hay un proceso industrial, se liberen así directo hacia la atmósfera, se dirigen a otra planta que es muy grande. En realidad, estos son megaproyectos, estamos hablando de mega infraestructura
lo cual los hace muy caros, los hace muy retadores y los hace proyectos que van a durar por muchísimos años, ¿no? Estamos hablando de proyectos de más de 40, 50 años, lo que es súper importante tomar en cuenta, ¿no? Entonces se instala una planta, quizás no del mismo tamaño, por ejemplo, que una carboeléctrica o una termoeléctrica, pero sí como de un tercio de su tamaño, eh, que tiene un par de columnas a través de las cuales se hace el proceso de separación de CO2, que es hasta ahora la tecnología más utilizada. Y ahí adentro ocurre la magia de la química y entonces se separa el CO2 de otros gases. Después ese CO2 se tiene que comprimir, pero estamos hablando de millones de toneladas de CO2 al año, ¿no? O esa sería la idea. Entonces la infraestructura es muy grande. Una vez que se comprime ese CO2, se puede transportar por ductos o en camiones. Obviamente depende de cuánto CO2 estés capturando. Si es un proyecto piloto, pues son plantas y infraestructura pequeñita, ¿no? Donde solamente transportas algunas toneladas de CO2 y puede ser que con camiones tanques sea más que suficiente. Pero si ya estamos hablando de un proyecto a gran escala, pues vas a necesitar un ducto, ¿no? Y ese ducto lo que va a hacer es conectar el lugar donde estás capturando el CO2 con el sitio donde existen las condiciones geológicas para poder almacenarlo, ¿no? Ahora, entre el punto donde lo capturas y lo almacenas, puede ser que tú le des un uso a ese CO2, ¿no? El uso más común que se le da al CO2, o que se le ha dado por muchos años, es inyectándolo en yacimientos petroleros para producir más fácilmente petróleo. Y esto pasa porque el CO2 tiene una característica en la que se puede mezclar con el aceite o con el petróleo y lo hace más ligero. Entonces eso desde los 70s se ha hecho mucho en Estados Unidos, pero utilizando CO2 natural, ¿no? O sea, CO2 que se explota también a través de pozos. Ahora lo que se propone es que si tienes CO2 que estás capturando de la industria o de la atmósfera, pues lo puedes utilizar para lo mismo. Y mucha gente aquí critica no tiene sentido que me digas que estás capturando CO2 para no contaminar cuando estás produciendo más petróleo y cuando lo quemas ese petróleo vuelve a contaminar, ¿no? Sí, obviamente hay que tomar en cuenta un montón de criterios y de características de estos proyectos para asegurarnos que hay ese balance entre el CO2 que estoy reduciendo y el que estoy produciendo, ¿no? Con ese petróleo. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Pues creando un sistema en el que el CO2 que se inyecta y que eventualmente se mezcló con el aceite y se produce junto con el aceite, sea separado y vuelto a inyectar en el subsuelo, ¿no? Entonces ahí reducimos pues una considerable cantidad de CO2 que en vez de que se vaya a la atmósfera o se queme con el petróleo, se puede mantener en el subsuelo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando tú inyectas el CO2? Pues lo que vas a hacer es a través de una tubería vas a llegar a una profundidad mayor a los 1000 metros de profundidad, que es donde la presión y la temperatura va a hacer que el CO2 se mantenga en un estado líquido, porque pues, no sería lo mismo manejar grandes volúmenes si es un gas a que si es un líquido, ¿no? Es menor el volumen. Entonces, en el subsuelo podemos mantener de manera, digamos, natural el CO2 en esa condición por debajo de 1000 metros de profundidad. Y ahí, pues, les decía, el CO2 no se inyectan como en cavernas, ¿no? Porque a veces imaginamos que el subsuelo existe un hueco ahí, ¿no? Como en la película de Viaje al centro de la Tierra, o cosas así inspiradas en el libro de Julio Verne. Pero no es así. El subsuelo, cuando hablamos de subsuelo, estamos hablando de rocas sólidas, ¿no? Que en sus poros microscópicos pueden tener agua, aceite o gas. Siempre va a haber algo. El vacío no existe en el subsuelo. Entonces, cuando vamos a inyectar el CO2, quiere decir que otros fluidos que están en esos poros microscópicos van a ser empujados o desplazados, ¿no? Y por eso es súper importante tener cuidado en cuestiones técnicas para no dañar las rocas, no romperlas, porque si la rompo, entonces todos los fluidos que tengo van a tratar de moverse hacia otro lugar. Y ese otro lugar puede ser incluso hasta la superficie, ¿no? O acuíferos de agua potable o cosas así. Entonces, es un proceso muy cuidadoso, técnicamente muy supervisado.
Y bueno, una vez que se logra inyectar una cierta cantidad de CO2 en esos poros de las rocas, la idea es que se quede ahí para siempre. Y con el tiempo, el CO2 que está ahora, les decía, como si fuera un líquido, se va mezclando con los otros fluidos que mencionamos que hay en los poros de las rocas y con los minerales de las rocas, y eventualmente, puede ser en pocos o muchos años, se va a convertir en una roca. Entonces, poder sacar el CO2 de una roca es mucho más difícil que tenerlo como un gas en la atmósfera. Es un poco tratar como de manera artificial o de manera humana, replicar algunos de los procesos que la naturaleza hace por sí misma, pero que le toman miles o millones de años. Entonces, la velocidad a la que nosotros quemamos hidrocarburos o rocas, por ejemplo, para hacer cemento y estas cosas, es mucho más rápida. Estamos hablando de meses, años, décadas, ¿no? O sea, es mucho más rápido que lo que a la naturaleza le toma poder revertir o balancear ese proceso. Entonces, más o menos así es como ocurre la captura y el almacenamiento de CO2. Buenísimo, Jazmín, bastante interesante. Recientemente, por ahí leí algo acerca de que la captura, el almacenamiento y el secuestro de carbono en este momento, pues quizá puede ser que sea una falsa solución en términos de que probablemente la solución debiese ser apostar por integrar tecnologías como solar o eólica. Sin embargo, en lo personal, yo creo que estas tecnologías en su momento, cuando iniciaron, también enfrentaron muchísimos retos, ¿no? Y a lo largo del tiempo, probablemente uno de los retos más importantes ha sido el económico. Probablemente en este momento ya no lo sea tanto, ¿no? Me parece que hay probablemente captura, secuestro y almacenamiento de carbono también tenga estos retos. Sin embargo, me gustaría preguntarte, bajo tu perspectiva, ¿cuáles son los retos más importantes que enfrenta en este momento la tecnología? Y en su caso, ¿qué pudiésemos hacer para poder empezar a integrar en términos de tratar de hacer frente a la urgencia climática a través de esta tecnología? Gracias, David. Creo que sí es súper pertinente y es una de las, estos son algunos de los puntos que yo también he escuchado bastante en los últimos años. ¿Cuáles son los retos, no? De CCS y qué onda con CCS en el portafolio de alternativas para la descarbonización? Eh, a ver, CCS estamos hablando de proyectos de mega infraestructura, ¿no? Eso en sí mismo ya tiene un reto gigantesco eh, en todos los sentidos, ¿no? O sea, yo les decía, cuando hablamos de megaproyectos, quiere decir que son muy grandes, que duran mucho tiempo y por lo tanto sus impactos van a ser del mismo tamaño. Eso es algo que no solo aplica a CCS, sino a todas las tecnologías. Dependiendo del tamaño que tenga que ser tu proyecto, va a ser el impacto que va a tener, sí o sí. O sea, no importa si estamos hablando de proyectos de energías más limpias o menos limpias, ¿no? Yo a ninguna le voy a llamar limpia totalmente, porque acuérdense que todo lo que hacemos los humanos consume agua, energía y genera residuos, ¿no? No hay pierde. Entonces, unas más que otras tienen distintos impactos, ¿no? Entonces, con CCS estamos hablando de proyectos que tienen que durar, yo les decía, 40, 50 años, de entrada para que la inversión funcione, porque son proyectos millonarios y millonarios en dólares, no en pesos, ¿no? Entonces, desde ahí, para que yo tenga una correcta tasa de retorno, etcétera, pues necesito que el proyecto dure mucho tiempo. Ahora, la escala a la que trabaja y a la que CCS busca capturar emisiones, yo les decía que estamos hablando incluso de millones de toneladas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que también es un proyecto muy grande. Eh, y a la hora de diseñarlo también tiene retos. Uno de los mayores es que esta planta adicional que yo les comentaba que se añade o se adhiere a la industria que ya existe, pues requiere un montón de energía, requiere también agua, requiere de insumos, sobre todo de cuestiones químicas, ¿no? De algunos solventes o membranas o cosas que, vayan, están materias primas, ¿no? Que se tienen que ir sustituyendo cada cierto tiempo. Entonces, todo eso tiene un impacto
no solo en lo económico, sino en de dónde viene toda esa energía, de dónde vienen esos insumos y a dónde van todos los residuos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, esa es una buena alternativa en países muy industrializados donde, o en sitios, ¿no? Donde la industria está muy presente y no podemos vivir sin ella, ¿no? Se oye terrible, pero así nos hemos construido como civilización. Por ejemplo, en las siderúrgicas, en las cementeras, o sea, se tiene previsto que con los niveles de crecimiento que hay hoy en día, vamos a terminar consumiendo un montón de cosas que aunque no queramos, pues van a ser necesarias, ¿no? Entonces, en ese tipo de industrias y en ese tipo de sitios donde no hay muchas opciones de cómo reducir el impacto, funciona muy bien. Pero, pero yo me atrevo a decir que tampoco podemos verlo como algo que podemos poner en cualquier lugar. O sea, no es porque aquí hay una industria, aquí es donde tiene que estar CCS, ¿no? Hay un montón de otros factores que son súper importantes para decidir si una tecnología, y aquí lo extiendo a todas las medidas tecnológicas que estamos desarrollando, como lo que decía, renovables, solares, etcétera, deben tomar en cuenta. Y es si realmente en el contexto en el que se quieren posicionar, funcionan. ¿Cómo lo sabes? Acercándote primero con la gente que vive en esos lugares, ¿no? Uno de los temas más críticos que vemos en estos asuntos de transición energética y nuevos modelos energéticos son los de justicia ambiental y social. Si nosotros no podemos realmente capturar y entender qué va a pasar en un lugar o en un entorno una vez que introduces alguna de estas tecnologías, vamos a terminar creando problemas que después va a ser más difícil resolver, ¿no? Eh, y pues bueno, sí es volviendo un poco a tu pregunta, porque el otro tema me gusta mucho y luego me desvío. eh, pues sí, mucha gente lo ve como una falsa solución y lo puede ser, ¿eh? Totalmente. ¿De qué depende? De cómo se implemente y para qué se implemente. Y eso lo podemos saber analizando quién lo implementa, ¿no? O sea, el qué, para qué, cómo, pero el quién creo que es súper importante. Eh, el año pasado, bueno, hace unos pocos meses, ocurría la conferencia de las partes, ¿no? Y hubo muchas críticas a quien presidió la conferencia en esta ocasión, el por qué había una fuerte presencia de la industria petrolera y de algunos sectores. Y justo en estas discusiones de si iba a tener un impulso gracias a esta reunión o no, a mí me llevó mucho a pensar en para qué se quiere implementar CCS, ¿no? O sea, si la idea de implementar CCS es complementar una estrategia que ya tienes de transformación, no voy a decir transición, sino transformación, hace todo el sentido del mundo. Si yo estoy utilizando CCS únicamente para justificar que mi producción de petróleo o de hidrocarburos es más limpia, pero yo en ningún momento estoy planeando cambiar mis prácticas o no tengo una estrategia sólida sobre cómo voy a cambiar esas prácticas, yo le llamaría greenwashing, totalmente. Y sí sería una falsa solución. Y eso lo podemos aplicar a cualquier tecnología. O sea, insisto, yo cada vez que entro a echar un vistazo a esta fe ciega que le tenemos a la tecnología para resolver nuestros problemas, me preocupa un poco, ¿no? Porque se nos olvida que la tecnología es una herramienta, no una solución. ¿Y de quién depende que esa herramienta sea o no a favor de la causa? ¿Quién la está utilizando y cómo la está utilizando, ¿no? Entonces, sí, yo después de tantos años trabajando en este tema me atrevo a decir que puede ser una falsa solución, pero también puede ser una solución dependiendo de dónde la posicionemos. Claro, como que tiene que entrar en una ruta, ¿no? En un plan en donde realmente esté ayudando a a descarbonizar, ya sea sectores muy, muy difíciles de descarbonizar o, sí, como dices, o sea, como que es un proceso también muy a largo plazo y tiene que entrar como una pieza, más no como un greenwasheo, ¿no? Totalmente. No, súper interesante, Jazmín. Bueno, pues vamos a ir empezando con las últimas secciones de nuestros podcasts de entrevista. Tenemos dos tradiciones, yo te voy a platicar la primera, que es que todos los entrevistados dejan una pregunta para el siguiente entrevistado
Entonces, te vamos a hacer la pregunta del previo entrevistado, que va más o menos así. El entrevistado previo considera que hay 3 retos mayores, ¿no? Dentro de esta transición/transformación, que son energía barata, disponibilidad de agua y tecnología asequible. ¿Cuál crees que es más relevante ahorita y por qué? A ver, entonces una era Energía barata, energía barata, ajá, agua, agua. disponibilidad de agua, ¿no? Y tecnología asequible. Uy, rayos, lo que pasa es que estamos hablando de 3 cosas que están íntimamente ligadas, ¿no? Como que Totalmente. pensar en una u otra, independientemente de la que eligiéramos, impactaría a las demás, ¿no? Sí. Como en estos nexos ahí que hay súper interesantes. Eh, a ver, si dijera, voy a explorar las 3. Si dijera energía barata, Ujú. pues me preocupa la simplificación de decir energía barata, porque la energía barata sería la de los hidrocarburos, ¿no? Ahorita. Si más bien lo que quiero es energía asequible, eso sería también algo distinto, ¿no? Porque puede haber energía, pero no puede ser pagada por cualquiera, o no cualquiera tiene la infraestructura para llegar a ella, ¿no? Pues sí, creo que lo que deberíamos pensar es en esta parte de justicia, ¿no? De que todo el mundo debería tener la oportunidad de tener acceso a la energía y promover que esta energía cada vez sea con un menor impacto, ¿no? Insisto, no podemos hablar de totalmente limpia y totalmente libre de impactos, o sea, todo impacta, ¿no? Pero sí o sea, tener la posibilidad de acceder a ella, porque, o sea, volviendo a esta idea de que mucha gente vive en las ciudades y así, no sabemos lo difícil que es para muchas personas, y estoy hablando de millones de personas en México y en el mundo que no tienen acceso a la energía, ¿no? Y yo nada más, o sea, lo dejo así como pregunta abierta para quienes nos están escuchando. O sea, ¿qué sería de nuestra vida sin energía? O sea, de verdad, ¿no? Sin tener con qué cocinar, cómo prender la luz, conectar todos los millones de dispositivos que cada día creemos que necesitamos. O sea, ¿qué pasaría si no lo tuviéramos? Pues sorpresa, hay gente que no tiene acceso a la energía, ¿no? Mm. Entonces, yo le extendería el barata a que fuera de menor impacto y que hubiera esta justicia, ¿no? De que cualquier persona pudiera acceder a ella. Y el tema del agua, pues está también muy ligado, porque es otra necesidad humana, ¿no? Es así, creo que es más vital todavía que la energía como la concebimos, como energía eléctrica y moderna, ¿no? Que la energía viene de muchos lugares. Y el agua, pues claro, no solo hay un problema de cantidad, sino de calidad del agua, ¿no? Eh, y ahí, pues, sí, o sea, no podría decir que el agua o la energía son más importantes, pero el agua la considero un recurso vital, ¿no? O sea, sin ella no habría vida, es así de sencillo. Entonces, a lo mejor eso la empieza a poner antes de la energía, ¿no? Y la de la tecnología, pues miren, yo trabajo analizando les decía, esta relación entre personas, naturaleza a través de la tecnología, es en lo que me he enfocado en los últimos años. Y, y bueno, la tecnología es una cosa maravillosa, ¿no? O sea, es una manera de mostrar la creatividad humana, el tamaño de necesidades que tenemos, creadas o reales. eh, y yo creo que es súper útil, o sea, se pueden hacer cosas maravillosas, en verdad, pero para mí depende un montón de quién lo esté creando y quién lo esté usando, ¿no? Y vemos en la historia muchos casos así, ¿no? De gente que ha hecho grandes descubrimientos con la mejor de las intenciones y alguien más puede venir y hacer lo peor con ella. Pero, o sea, más que decir que haya tecnología, eh, en la pregunta decían como tecnología Asequible. asequible, ¿no? Asequible se refiere a poderla pagar más que poderla tener. Yo creo que tecnología creada desde distintos entornos, con distintas necesidades. O sea, yo estoy sorprendida, por ejemplo, de cómo en Latinoamérica somos bien creativos, ¿no? O en el sur global en general, pero últimamente que trabajo más con Latinoamérica, hay una cosa ahí increíble. Conocí un proyecto fabuloso de un auto a base de hidrógeno, ¿no? Y todo lo que hay detrás de crear hidrógeno verde para echar a andar ese auto en Colombia.
Y así pues hay un montón de ejemplos de proyectos que desarrollan tecnología, que vienen de esta innovación y creatividad que tenemos las personas que crecemos en un entorno con muchas necesidades, ¿no? Un colega precisamente de este proyecto colombiano, en una entrevista que hicimos en Punto Crítico, nos decía, es que ¿a poco no es impresionante que hay una persona, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Que tienen estos autos súper antiguos de los 50, que tiene que repararlo, pero no existen las refacciones. No tiene una carrera en ingeniería automotriz y lo puede solucionar, ¿no? Eso también es tecnología, eso también es desarrollar tecnología. Y nos caracterizamos en nuestra región por eso, ¿no? Entonces, la tecnología nos puede abrir un montón de posibilidades, solo tengamos cuidado de no crear más problemas de los que queremos resolver. Entonces, igual y no resolví la pregunta, no la respondí, No, pero, pero se trata de que, pero es pues, lo que se me ocurrió. ajá, exacto, tú la respondas como quieras. Y sí, totalmente, como que la tecnología ya lleva más a la aplicación, ¿no? Como dices, hay cosas hermosas de avance tecnológico que no necesariamente han terminado en los mejores usos, ¿no? Hay muchos ejemplos. Pero ahora entonces, ¿qué pregunta quieres dejar tú para nuestro siguiente entrevistado o entrevistada? Bueno, es para la siguiente persona que estará participando con ustedes, pero también para quien nos escuche. Y quizás sería de las cosas que creemos que necesitamos o que realmente necesitamos y que sabemos que tienen un impacto en el ambiente o en las personas, ¿a cuál de ellas estaríamos dispuestos a renunciar por tener un mundo mejor? Está amplia. Sí, o sea, como que hay un montón de cosas que hablamos y decimos que podemos hacer. Ay, cuida el agua, usa menos el carro, bla, bla, bla. Ujú. Pero cuando yo escucho mucho a las personas diciendo que queremos un mundo mejor, es como un meme maravilloso que hay por ahí, ¿no? Que hay gente reunida y le dicen, ¿quién quiere un cambio? Y todos levantan la mano. ¿Quién quiere cambiar? Y nadie levanta la mano, ¿no? Entonces, Súper cierto. abogando un poco a esta parte de que yo creo que el cambio se logra con la colectividad y que realmente si queremos un mundo mejor, hay algo que tendremos que, no voy a decir sacrificar, sino cambiar o transformar. ¿Qué sería eso, no? O sea, ¿hay Ujú. algo a lo que estaríamos dispuestos o dispuestas a renunciar con tal de tener una vida, un mundo y una sociedad mejor? Eso sería interesante saber. Me gusta, me encanta. Ya te platicaremos cuando salga el siguiente entrevistado y a ver qué contesta. Y obviamente los escuchas si quieren ahí conversar en el chat, ¿no? Ya sea de YouTube, pues ahí pongan también sus respuestas. Buenísimo. Jazmín, una pregunta más. Sabemos que uno de tus intereses también o de tus pasiones es la lectura. Quisiéramos preguntarte finalmente qué libro te ha dado un aprendizaje importante y qué libro nos recomendarías. Oye, esa pregunta es muy difícil. Bueno, es que todos los libros, así sea uno de poemas o sea uno muy filosófico, muy técnico, en todos tengo notas post-its y un montón de aprendizaje. Eh, la verdad no se me ocurre uno específico a bote pronto, pero bueno, últimamente he estado leyendo muchas cosas acerca de las comunidades zapatistas, me encanta, ¿no? Me ha acercado mucho esta visión decolonial de las metodologías, de la política, de la energía, y hay muchos trabajos al respecto, ¿no? Yo creo que mi sugerencia sería que si les gusta leer, busquen libros donde se presentan visiones distintas a las que estamos acostumbrados de abordar los problemas, ¿no? Y ahí el conocimiento indígena o local o comunitario tienen unas propuestas fabulosas que vale la pena explorar, eh, pero no se me ocurre uno así como que este se los recomiendo porque hay gente que le gusta más, no sé, onda novela, cómics, más técnico, ¿no? Pero sí, Pues creo que igual si y buscaran. algo que sea como una novela, es como el más general, ¿no? Que le gusta a la gente, creo. Bueno, de novelas, ¿saben? Una que sí me gusta mucho, hablando de novelas, se llama El viajero, es de Gary Jennings
y lo que me gustó mucho es que cuenta la historia de Marco Polo en la ruta de la seda y a mí me encanta imaginar los entornos en los que vivía la gente. Entonces, cuando describe qué comían, cómo lo comían, qué hacían, en qué andaban, cuando caminaban de caballo a camello, o sea, esas descripciones creo que incluso hoy son muy actuales. O sea, imaginar y darte cuenta que el mundo es muy diferente, que en cada lugar que llegues te vas a topar con gente que piensa de manera diferente, tiene gustos distintos, la manera en que duerme, come, interactúa, se mueve, la tecnología que manejan es distinta, me parece muy buena. Y este mismo autor tiene un libro que se llama El Azteca, que en realidad es una trilogía de libros, que también hablan a nivel México, ¿no? Como una descripción de los entornos que también podrían ser interesantes, ¿no? En diversificar y en reconocer que hay lugares y personas con una realidad totalmente distinta a la nuestra y que coexiste con la nuestra. Súper, qué bonito. Yo ya apunté el Azteca y se me llamó a mí la atención. Y ya están buenos, Eh, están buenos. Súper. Están como taquilleros, pues, ¿no? Hay otros más, vaya, menos comunes que también se podrían recomendar, pero bueno, si no, por ahí nos mandan un mensajito y vamos haciendo una lista de libros. Exacto. No, pero me gusta mucho como buscar un libro con la premisa de aprender algo, ¿no? Y tal vez abrir tus horizontes. Creo que es algo súper importante, nos ayuda a ser mucho más empáticos y más, pues sí, más abiertos a escuchar, ¿no? También lo que decías desde el principio, ¿no? Entonces, súper bien, me gustó mucho. Pues con esto entonces cerramos esta entrevista. Me gustaría nada más hacer una pregunta más, Jazmín, rapidísimo. Me gustaría preguntarte, ¿a quién nos recomendarías o quién crees que deberíamos entrevistar en este podcast? Ay, es que toda la gente tiene historias bien interesantes, ¿no? Pero bueno, a mí me encantaría escuchar experiencias de justo de estos grupos que yo mencionaba, como personas que tienen trabajos a nivel comunitario. Sé que en México hay quienes están desarrollando este tipo de enfoque energético, eh, gente con otro tipo de saberes, ¿no? Como ancestrales, indígenas, como que la verdad hablamos un montón de estas tecnologías bien fancy que nos vendió el norte global, pero yo creo que también en nuestras regiones y a nivel comunitario se están haciendo cosas muy interesantes y que además tienen un poder transformador en el que la gente participa y se apropia de los proyectos, que es súper distinto a cuando llega alguien y te dice, muy bien, te vamos a poner un parque eólico aquí en tus terrenos, ¿no? Y la gente, claro, se resiste porque no hay, o sea, no es algo que nace de ellos. Entonces, conocer proyectos que nazcan de la comunidad creo que sería súper interesante. Padrísimo. Buscaremos personas así. La verdad es que yo estoy muy de acuerdo. O sea, generar apropiación en nuestros proyectos es pues clave para que tengan éxito, ¿no? Pues Jazmín, creo que sería todo por ahora. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir todo esto. No, muchísimas gracias a ustedes y pues bueno, esperemos que tengamos más preguntas que responder y más cosas que cuestionarnos todas y todos juntos. Totalmente. Muchísimas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Bye.